Hola, muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos. Quiero, en primer lugar, y como siempre, hacer llegar el saludo de la doctora Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Agradecer a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, el diputado Saúl Ortega, presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, Juan Carlos Valdés, abogado, analista político, analista económico también, y por supuesto profesor Eduardo Medina Rubio, nuestro director de Geopolítica e Integración en el Centro Internacional Miranda, quien estará ejerciendo la moderación en este foro, esta conferencia sobre la caída de las Torres Gemelas a Ucrania y Taiwán, y nos preguntamos si el imperio está en declive a la luz de estos acontecimientos. Así que creo que tendremos una mañana muy buena, con unas reflexiones seguramente nos dejarán más preguntas y más tareas, pero que también nos van a ayudar a pensar la situación de Venezuela a la luz de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y de manera especial, como saben todas y todos, en momentos en los cuales Venezuela quizá esté sufriendo el asedio y el bloqueo más brutal que haya sufrido en toda la historia republicana. Entonces, agradecer a nuestro ponente, agradecer a Eduardo, a nuestro público que siempre nos acompaña, decirles que brevemente, digamos, parte del programa incluye ahora, cuando yo termine de dar estas palabras, Shirley nos va a acompañar con un poema también, se llama La caída del imperio, y finalmente, cuando esté terminando la actividad, nuestro compañero Edgar Parra nos estará acompañando musicalmente. Así que bueno, bienvenido, gracias diputado Saúl, gracias Juan Carlos por estar esta mañana hoy con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días. Bueno, me complace presentar en esta oportunidad a Saúl Antonio Ortega Campos y a Juan Carlos Valdés González. ¿Quién va a tomar la palabra? Saúl, ¿no? Según el programa este. Entonces, quisiera leer brevemente. Saúl Antonio Ortega es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, magíster en Planificación Curricular de la Universidad de Carabobo y con especialización en Políticas Públicas. Desde los 13 años participa como activista en las protestas estudiantiles en el complejo educacional La Manguita. Fue destacado dirigente en la Escuela Técnica Industrial. Fue miembro de la Federación de Centros Universitarios, del Centro de Estudiantes de la Facultad y de los organismos de cogobierno de facultad y del claustro. Una vez graduado, funda el sindicato magisterial Sutrabase, siendo su primer secretario general. En 1973 se incorpora al partido político PRB-FAL, en su ala política legal, Movimiento Político Ruptura. Fue responsable político de Educación Media, responsable universitario, secretario general regional y miembro del último Comité Central por elección de delegados, junto a destacados revolucionarios como Douglas Bravo, Francisco Prada, Diego Salazar, Argelia Melet, Clever Ramírez, entre otros. En 1991 conoce al comandante Hugo Chávez por intermedio de Clever Ramírez. Se incorpora a las tareas preparativas de la rebelión. El 4F participa junto a importantes compañeros de la Universidad de Carabobo y de los movimientos sociales en la rebelión cívico-militar en la ciudad de Valencia. Fue miembro del equipo nacional del MBR 200 en la calle. Se incorpora al recién fundado MBR, participando en su dirección política. Es militante del PSV, ocupando importantes responsabilidades como coordinador regional, entre otras. Fue electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999. Electo diputado en el periodo 2000-2005, periodo 2005-2010 y periodo 2010-2015. En el periodo 2015-2020 ha ocupado las siguientes responsabilidades: presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en varias oportunidades,
primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en los años 2006-2007. Preside el Parlamento del Mercosur. Fue vicepresidente de Eurolat. Presidió la Comisión de Postulaciones del Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo y Defensa Pública. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Preside la Comisión de Relaciones Internacionales y es director de formación regional del PSV. Lo dejo con ustedes a Saúl Ortega. Gracias, hermano, por la presentación. Bueno, ante que todo, muy buenos días a todos y a todas. Al amigo Valdés, vino desarmado, pero no trajo a Tony. No está haciendo equipo hoy. Bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores del evento por el esfuerzo de convocar una reflexión con un título tan provocativo, ¿no? De las Torres Gemelas a lo que es el conflicto de Ucrania. Creo que es interesante que podamos nosotros reflexionar sobre los cambios geopolíticos que se vienen produciendo, sobre todo porque a veces pareciera ser imperceptible, o no sé si es la mente nuestra que no los registra a la velocidad que van los acontecimientos ocurriendo, pero con mucha velocidad. Yo recuerdo que en el año 2000, estando yo en la Comisión de Política Exterior, nosotros pudiésemos decir que eran los años de meloso, ¿no? Donde había cierta convivencia con todos los actores. Nosotros teníamos la oportunidad de recibir allí a todos los diplomáticos de carrera de la Cancillería. Ya en esos años el presidente Chávez había empezado a hablar del mundo multipolar. Y yo recuerdo que muchos de ellos nos decían a nosotros así como tratando de aconsejarnos, ¿no? A los diputados. Me decía, mire, el presidente está loco. ¿Por qué dice eso? Eso no es una cosa seria, a nadie se le ocurre decir eso. Y reflexionando acá, yo creo que definitivamente si revisamos las declaraciones de los líderes del mundo, eran muy pocas las voces que tocaban ese tema. Y bueno, el comandante tenía así como una visionario, como era, de acuñar un concepto tan complejo, ¿no? Y que mire cómo el tiempo ha pasado de allá a acá, que no tardó un tiempo en que los líderes en Rusia y en China empezaron muy modestamente a tocar el tema hasta que hoy en día ya hoy es parte de una discusión. Yo creo que esto es lo que tenemos que revisar. Definitivamente estamos en un momento histórico por que nazca un nuevo orden internacional. Desde los sectores izquierda siempre hemos dicho que otro mundo es posible. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y quizás estemos en sintonía de que eso es una necesidad. Ahora, tenemos que alertar que el orden a superar, que de alguna forma fue el mundo bipolar que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo definitivamente fue un parto doloroso sobre la base de millones de muertos, porque así son las cosas. Y nadie nos dice a nosotros que este nuevo orden internacional ha de ser distinto. Ahora, ¿qué tendríamos que revisar nosotros? De que definitivamente ese fue el orden establecido, el que nace de la Segunda Guerra Mundial, el que se respetó y que permitió que la paz se garantizase, aunque no estuvo exento de conflictos ese largo periodo del mundo bipolar. Habían conflictos de mediana y baja intensidad en el mundo entero. Pero en términos generales ese equilibrio relativo permitió que no hubiese una tercera guerra mundial. Ahora, ese mundo bipolar también cambió frente a nuestras narices y no nos dimos cuenta. En los años 90, 91, cuando empieza
el proceso de desintegración del bloque del Este y los acontecimientos posteriores que tuvieron que ver con la desintegración de la Unión Soviética, definitivamente era un indicador importante de que ese mundo bipolar estaba cambiando. Y frente a nuestras narices pudiésemos decir que lo que en una larga data de unos 70 años que el imperialismo estuvo luchando por establecer la hegemonía y el mundo unipolar, aparentemente pareciera ser que esos acontecimientos permitieron que el mundo bipolar desapareciera y el mundo se hizo unipolar. Frente a nuestra nariz y nadie se dio cuenta y sin echar un solo tiro. Sí funcionó los mecanismos subversivos para socavar las bases de un poderoso organización como la Unión Soviética. Estamos hablando de un establishment con todas las de la ley. Y que bueno, frente a nuestras narices, pues todo eso desapareció. Ahora, nosotros tenemos que ubicarnos en cómo lograron eso sin echar un tiro. Por supuesto que ahí estaban funcionando los mecanismos que ellos siempre han usado, que son los mecanismos como el USAID, la NEC, y por supuesto la complicidad de los líderes de la Unión Soviética para implosionar un sistema tan fuerte, tan poderoso como el que conocimos nosotros, como fue la Unión Soviética. Entonces, el mundo se hizo unipolar de la noche a la mañana. Yo recuerdo que una de las voces que alertaron con mucha responsabilidad que eso había ocurrido fue José Vicente Rangel. Recuerdo que una vez él dijo, el mundo se está haciendo mucho más peligroso con esta nueva condición. Pero lamentablemente el debate se desviaba hacia lo que estaba ocurriendo en Rusia y no sobre qué era el sistema en general, el establishment internacional, el que estaba cambiando. Pues estábamos pasando de esa herencia de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba definitivamente dando paso. Ahora bien, eso genera todas las incertidumbres que nosotros hoy conocemos. Y eso es importante, bueno, porque tiene que ver cómo nos ubicamos nosotros en estos tiempos. Y por supuesto que el imperialismo toma la iniciativa política y busca la manera de imponer la condición unipolar, aunque bueno, lamentablemente le ha durado muy poco, le duró muy poco, porque las tendencias que hoy estamos conociendo es que el mundo se hace pues en la búsqueda de un nuevo orden y que definitivamente no es ese. Y allí nosotros tendríamos que indicar que en el pasado, en esta búsqueda de cómo sería un nuevo orden internacional, porque necesariamente ese orden se va a establecer sobre los factores de poder que puedan aparecer en un momento dado. Y precisamente no es Europa. Europa también ha venido cambiando tanto, derechizándose a tal punto que se ha desdibujado aquella posición europeizante que nosotros conocimos en el pasado, que tenía propiedad y tenía pertinencia. Hoy en día está tan subordinado que definitivamente viene siendo como un ente colaborador de las políticas hegemónicas de los Estados Unidos. Sin embargo, por supuesto que sí emergen fuerzas importantes, como el caso de la República Popular China, la propia Rusia, que como el ave fénix de la ceniza de la crisis de la Unión Soviética, emerge y se construye y se erige como una potencia de primer orden en estos tiempos. Y por supuesto que hay, digamos, potencias pudiésemos decir, intermedias, como el caso de Irán, el caso de India, el caso de Turquía, que también están apareciendo en el escenario internacional. Y pudiésemos decir nosotros que incluso bloques económicos van a jugar un papel en estos tiempos de hoy. Me refiero a la ASEAN, la Alianza de Asia-Pacífico, que creo que es uno de los sectores que están más creciendo económicamente. Ahí está el poder económico en este momento. Ahí están no solamente China, está Vietnam, son 9 países
los tigres asiáticos, que tienen una pertinencia económica. El propio escenario de los BRICS, que no lo perdamos de vista, que incluso está moldeando estas situaciones políticas. Es interesante ver un tipo tan reaccionario y derechista como Bolsonaro en el conflicto de Ucrania y Rusia, pues ni siquiera tomó posición, precisamente porque su alianza de los BRICS marca la posición de Brasil en una coyuntura como esta. Entonces quiere decir que ese elemento va a estar presente en la escena de discusión. Y la OPEC, que todo el mundo pensaba que estaba muerta, pues el hecho de que la energía se puso a la orden del día en la agenda de nuevo, hace que la OPEC juegue un papel importante en el debate. Yo creo que estamos en un tiempo muy interesante y nosotros, este es un país muy modesto, ¿verdad?, para tener pretensiones, pero de alguna forma los acontecimientos nos han colocado en el ojo del huracán, ¿no? En el ojo del huracán. Y Venezuela va a tener una opinión importante en todos los cambios geopolíticos que ahora en adelante pues estén planteados. Y si supiera que la fuerza nuestra, más que económica, más que política, perdón, más que militar, es el hecho de que somos un activo político y moral. Haber levantado las banderas del socialismo cuando estaban precisamente esas banderas siendo arriadas en Europa del Este, la Unión Soviética, mira, hoy vale y tiene como quien dice, un plus a la hora de los acontecimientos políticos, y eso nos coloca a nosotros en el centro del debate. Y sobre todo porque en estos tiempos la guerra también ha adquirido unas modalidades, algunas viejas y otras nuevas. Es impresionante ver de que hemos denunciado la guerra económica y a eso en el mundo le da muy poca credibilidad a la guerra, que la guerra económica existe, a pesar de lo evidente, ¿no? Y si nosotros revisamos la historia, nos vamos a conseguir que en el pasado todas las guerras inicialmente fueron económicas, siempre han sido económicas, porque para evitar que el enemigo se fortalezca militarmente tengo que golpearlo en la economía. Y si revisamos, lo que pasa es que claro, no se documentó eso, pero si lo revisamos con agudeza nos vamos a encontrar que la guerra económica es lo más antiguo. En todo caso, los nuevos elementos que hemos conseguido nosotros, que nos las han aplicado a nosotros y ahora se las están aplicando a Rusia, es el hecho que es la combinación de factores. En el caso nuestro, pues ha sido la guerra económica, ¿no?, con la crudeza de que, bueno, hay un bloqueo en la parte financiera, en la parte comercial, en todos los niveles del orden económico, pero también nos han declarado una guerra diplomática impresionante. Yo les puedo decir a ustedes que la Convención de Viena, que es una convención antiquísima, que ha sido respetada en tiempos de paz y de guerra, en este momento es letra muerta. Jamás había visto yo eso, el irrespeto a la Convención de Viena. El hecho de que, bueno, que le digan a Samuel Moncada, mire, usted no puede pasar sino de aquí, esta cuadra, aquella, marcarle. Samuel Moncada y ahora se lo están haciendo a los diplomáticos de Rusia. Pero es que ellos no están acreditados ante el gobierno estadounidense, ellos están acreditados en un organismo multilateral como Naciones Unidas. O sea que no tiene competencia el gobierno americano para estarle poniendo limitaciones a esos diplomáticos. Pero el asalto a nuestras embajadas, ¿no?, el secuestro de Alex Sager, el irrespeto a la inmunidad diplomática. Definitivamente estamos en un tiempo en que nunca había ocurrido eso. Ni siquiera en tiempos de guerra se había respetado la Convención de Viena como está haciendo ahorita. Entonces es económica, es diplomática, es mediática. Los medios de comunicación definitivamente les importa ya las formalidades, ¿no? Ya no se respetan. La verdad creo que es la primera víctima en estas guerras modernas. Entonces, esta guerra es mediática, definitivamente el comportamiento de los medios de comunicación son unos activos militares, pues así se comportan, ¿no? Primero te asesinan, te criminalizan para luego justificar pues la agresión militar. Y lo otro tiene que ver con que la guerra también es de tipo cultural. La hemos visto, bueno, cómo con Venezuela eso se ha usado
a tal manera, bueno, que nos decir venezolana en el exterior ahorita da hasta miedito, ¿no? Porque estamos tan mal puestos. Y ahora se lo están haciendo a Rusia, pues. Se lo hacen hasta sus artistas, sus deportistas. Hay una especie de guerra cultural incluso en este momento, ¿no? Entonces es multimodal. Ese es el elemento nuevo y por supuesto el elemento militar que está allí. Ellos no los han cantado a nosotros, todas las modalidades están sobre la mesa. ¿Qué nos están diciendo con eso? Bueno, y las confesiones de estos señores últimamente, de Bolton y de todos ellos, es que definitivamente sí tuvieron sobre la mesa y acariciaron la intervención militar en Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que definitivamente me recuerdo mucho la intervención esa o el concepto de José Vicente, que el mundo se vea hecho mucho más peligroso con la caída de la Unión Soviética, porque no hay contrapesos para las operaciones desmedidas del imperialismo norteamericano con tal de buscar la hegemonía. Entonces, esas son las cosas que estamos observando nosotros en este tiempo y donde nos toca a nosotros, a la Revolución Bolivariana, abrirse paso. Por eso yo creo que el comandante en buena hora, pues, estudiando el mapa, pues, digamos, fue marcando las alianzas necesarias que hoy de alguna forma nos han servido de mucho para sobrevivir en esta coyuntura tan difícil, tan compleja y tan amenazante para lo que es la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestro pueblo. Y con eso pues nos ha tocado a nosotros salir a batallar. Y bueno, nosotros afortunadamente el presidente Chávez no se equivocó cuando trabajó, sabiendo ya que no iba a estar mucho tiempo con nosotros, articuló de que Nicolás estuviese al frente pues, de las riendas del país. Y creo que no se equivocó. Definitivamente el presidente Nicolás Maduro ha resultado ser el hombre para este tiempo y para este momento, ¿no? Por la sabia conducción, la sabiduría, el temple, en los peores momentos, bueno, donde no hay que desesperarse, ¿no? Y él lo ha dicho, como nervios de acero, ¿no? Y eso nos ha servido mucho a nosotros para poder enfrentar la coyuntura que es sumamente compleja. El imperialismo norteamericano yo creo que está desesperado. Definitivamente las cosas no le están saliendo nada bien. Está claro, creo que el conflicto en Ucrania es un conflicto inducido. No le dieron otra alternativa a Rusia, sino, bueno, que abrir las puertas, ¿no?, a una agresión de la OTAN. Fue sistemático todo cómo se utilizó, lamentablemente, al pueblo ucraniano para el avance de la OTAN. Este es un conflicto entre la OTAN y Rusia, no es un conflicto con Ucrania. Y lamentablemente, bueno, allí se trabajó, en el caso de Ucrania, hasta crear la condición de tener el títere necesario para poder, digamos, llevar adelante los planes de la OTAN y llevarlos hasta el punto crítico de obligar a Rusia pues, a lo que se llamó la operación especial. Y yo soy de los que creo que eso no se va a resolver todavía, que definitivamente ese conflicto va a durar, porque, bueno, Rusia está obligada a generar las condiciones de su seguridad allí, y para eso, pues, creo que el señor Kissinger ha sido el que con más propiedad ha definido cómo va a terminar ese conflicto. Tiene 99 años y dijo, Ucrania tendrá que ceder territorio. Y definitivamente, bueno, un nuevo mapa de Ucrania tiene que aparecer. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y pareciera ser que no hay otra salida allí. Lo otro es permitir la limpieza étnica que venía haciendo el fascismo allí, ¿no? Toda la población rusoparlante pues la estaban exterminando en toda esa región que llaman el Donbass. Y por supuesto que también, en este caso, Rusia tiene necesidades geopolíticas allí de trazar una línea, qué sé yo, desde el mar de Azov hasta Crimea, ¿no? Tratando de garantizar pues las condiciones de que definitivamente pueda detener a la OTAN.
Lo cierto es que lo que observamos nosotros, que nos alumbra este día, es que el mundo multipolar está en marcha. Por supuesto, eso no aparece como por arte de magia, será el pujo de fuerzas que van a intervenir allí y que eso va a llevar su tiempo. Por supuesto, vamos a ver cosas peores de las que hemos visto ahorita. Yo soy de los que creo que el conflicto va a escalar a otros niveles y que no será, y que el mundo no reflexionará sobre el activo fundamental que estamos perdiendo, que es la paz, hasta que no se vea la tragedia. Definitivamente va a ser así. Por supuesto, vamos también hacia un cuadro sumamente complejo. Hay quienes ya predicen una hambruna general en el mundo, porque bueno, este conflicto que nadie dibujó las consecuencias. Generalmente es así, siempre sabemos cómo comienza, pero nunca sabemos cómo termina y cómo se complejiza la cosa. Y pareciera ser que el impacto de este conflicto va a generar problemas como ya lo tiene en toda Europa. En Europa hay un pánico general con el problema de la seguridad energética de todos estos países y que impacta fuertemente en su economía. Eso va a empujar una recesión, hermanos, porque bueno, sin energía, ¿cómo se mueve esta sociedad capitalista que tiene unos patrones tecnológicos que no ha superado y que todos dependen de las energías fósiles? Aquí hay quien dice, sí, pero hay energías alternativas. Todas esas energías son costosas. Y aquí está mi hermano Valdés, que perfectamente se los puede explicar. El capitalismo tiene máximas, ¿no? Que es maximizar los beneficios y minimizar los costos. Entonces nadie en su sano juicio va a buscar las energías más caras. Por supuesto que son las energías fósiles y son precisamente las que están escaseando en Europa en estos momentos. Y eso amenaza junto al problema climático de afectar la producción de alimentos en Europa y por supuesto en el mundo entero. Eso hace que tengamos que echar una mirada hacia América Latina, esta parte del mundo, ¿no? Pareciera ser que las condiciones están dadas para que América Latina juegue un peso mayor en el concierto internacional. Porque bueno, este es el granero del mundo y tiene las condiciones, si superamos las condiciones políticas adversas, que pareciera ser que la estamos dejando atrás con la derrota del Cartel de Lima, y por supuesto los cambios nuevos que estamos viendo, que permiten avisorar pues, la posibilidad de que haya una agenda y una recomposición de la arquitectura geopolítica que tuvimos con Chávez en los tiempos de oro de América Latina, la posibilidad de fortalecer la CELAC, de incluso el Mercosur que está destruido, la posibilidad de resetearlo de nuevo, la necesidad de recomponer la UNASUR, el ARBA, Petrocaribe, en fin, yo creo que esos instrumentos que se crearon van a cobrar pertinencia. Pareciera que los tiempos están empezando a buscar brisa fresca en América Latina y el Caribe y profundizar incluso el tema. Yo soy muy optimista sobre lo que está ocurriendo en Colombia y lo dije mucho antes, porque bueno, generalmente lo que nos viene ocurriendo con los gobiernos progresistas es para asustarse, ¿no? Sin embargo, yo creo que Petro está superando las expectativas que teníamos de él. Son detalles, ¿no? Primero porque ya con la victoria de Petro quedaría Brasil, el Paraguay, y son muy pocos los países que radicalmente estaban con el Grupo de Lima y con la Alianza del Pacífico, que la trataron de relanzar un poco para oponerse pues a la geopolítica que había producido las alianzas progresistas en el continente. Y yo me voy a los detalles, ¿no? El hecho de la toma de posesión de Petro cuando saca la espada de Bolívar, a lo mejor eso no tiene ningún mensaje para muchos, pero para América Latina sí lo tiene, y sobre todo para lo que la revolución bolivariana significa. Porque detrás de ese gesto, yo no sé si Petro tiene conciencia de ello, pero es que coloca a la orden del día la vieja contradicción histórica de esta parte del mundo entre el monroísmo y el bolivarianismo, pero con mucha fuerza. Ese gesto es
incendiario, es subversivo incluso, porque replantea el combate que Chávez diseñó aquí y que a veces nosotros tenemos la memoria muy frágil, ¿no? Pero es que aquí se vivió un combate fundamental. Cuando yo recuerdo en el 2000 en Quebec, Canadá, cuando se erigió el concepto del ALCA, y bueno, eso fue aplaudido con bombos y platillos por todos los presidentes. Estaba el presidente Chávez llegando como un Nobel, creo que era su primer encuentro internacional, y de una vez dijo que no estaba de acuerdo con la cosa, ¿no? Y en estos eventos, temporalmente, si lo vemos en el tiempo, del 2000 al 2005 es muy poco tiempo para haber derrotado un proyecto estratégico del imperialismo que les costó, bueno, mucho tiempo a ellos diseñarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y eso, bueno, son las contradicciones de este tiempo. ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a derrotar el ALCA con la fuerza que se acumuló? Por eso es que yo creo que ahorita hay como un nuevo giro progresista en América Latina que nos va a permitir a nosotros, en esta coyuntura de los cambios geopolíticos, tener una agenda. Yo no hablo del sueño del libertador, ¿no? Del pacto perpetuo de naciones, de la unión, como lo decía el libertador y Chávez lo levantaba con mucha fuerza. Ya tener una agenda común es mucho cuento en estos tiempos de negociaciones y de cambios geopolíticos. Por eso yo creo que eso para nosotros es interesante, las cosas que están ocurriendo, y el caso de Colombia hasta ahora va bien. No nos pongamos nosotros a pedir mucho que Petro se declare antiimperialista. Las cosas que ha hecho favorecen el rumbo y el camino para lo que teníamos después de la derrota, ¿no? Y la contraofensiva imperialista, que comenzó con la derrota con el golpe de Estado a Mel Zelaya en Honduras. Luego tuvimos el golpe contra Lugo, contra Dilma, el desplazamiento de los Kirchner. Y bueno, pareciera ser que la cosa comenzó de nuevo, precisamente por Honduras, con la victoria de Xiomara Castro. Y hemos visto nosotros el caso, ¿quién iba a pensar que una fuerza progresista, independientemente de la valoración que tengamos de Boric, pudiese haber ocurrido en el Chile de Pinochet? Es una sociedad muy conservadora. Y sin embargo, los pueblos con su fuerza, bueno, trajeron allí vientos de cambio, y que de alguna forma no es Piñera el que está allí animando el Grupo de Lima, es otra fuerza que de alguna forma será aliada pues en estos tiempos. Yo creo que sí vamos en América Latina, a tener un reseteo y unas condiciones que nos van a permitir afrontar a lo que viene, que va a ser bien difícil, va a ser bien complejo. El imperialismo no va a dejar el poder que tiene, no va a perder su visión hegemónica en el mundo. Ese va a ser un conflicto muy fuerte que va a traer consecuencias drásticas para la humanidad, y que necesariamente yo sí tengo confianza en que los pueblos se levanten contra precisamente ese proyecto imperialista, colonialista y de opresión. Yo tengo la esperanza que la crisis a la que va a llevar esa subordinación que Europa tiene con el imperialismo, de haber comprometido la estabilidad, el bienestar de los europeos por seguir la agenda norteamericana, porque si Europa no se mete en el conflicto de las sanciones contra Rusia, no tuviese la condición que tiene ahorita. Tengan la seguridad. Entonces, ya nosotros hemos visto cómo ha reaccionado el pueblo europeo. Lo vimos en Inglaterra, lo vimos en España con los indignados, en Francia con los chalecos amarillos. O sea, esas sociedades no van a dejar que las sacrifiquen. Y es muy probable que la gobernanza, oído con esto, la gobernanza en Europa esté comprometida, la gobernanza democrática. Y el capitalismo va incluso a tener que escoger, porque si vienen unas rebeliones de masa que amenacen la gobernanza, la estabilidad democrática, ellos van a tener que escoger entre el sistema que tienen ahorita y el Estado autoritario. Es muy probable que volvamos a ver los estados autoritarios en Europa,
tipo Franco, tipo Salazar, porque bueno, ¿cómo contienes tú a unos pueblos que vienen insurgiendo para no dejarse morir de hambre? De alguna manera tienes que contenerlo. Y si algo tiene y no ha demostrado la clase política de la derecha a nosotros, es que no tiene ética política y no tiene principios. Y a ellos, entre ir de la democracia representativa al Estado autoritario, para ellos eso es sumamente sencillo. No necesitan darle explicaciones a todo el mundo, sino que utilizan los falsos positivos, que es lo que hasta ahora el discurso del imperialismo, la inmoralidad en política es lo que hemos estado viendo. Y eso es probable que nosotros lo veamos en un escenario en Europa. Hay gente que dice que es una cosa loca mía, ¿no? Y apocalíptica, pero eso puede ocurrir en estos momentos. La situación de Europa es sumamente de alerta. Ahí la gente está sumamente preocupada porque, bueno, los efectos de ese conflicto definitivamente están arrastrando a todos los países, sin excepción de Europa, a una situación de crisis. Una gente que vivió una estabilidad por mucho tiempo, con una inflación incluso imperceptible, a las vicisitudes que hoy están viendo en los tiempos de hoy. Solamente la factura de gas y electricidad se come el salario de cualquier trabajador europeo hoy en día. Entonces, la gente no se va a dejar sacrificar, en algún momento van a reaccionar y esa reacción es muy difícil que se contenga por vías democráticas, porque ellos no tienen los mecanismos que tenemos nosotros, porque nosotros vivimos la peor coyuntura, pues, hasta que aquí no había nada que comer, porque por ahí pasamos, bueno, ni papel toalé. Pero nosotros tenemos un sistema político que tiene en las bases de nuestro pueblo gente que dialoga, que debate políticamente, y ese es el muro de contención a que no hayan desbordes y estallidos sociales, pues tenemos una gente que está allí en la calle, en la comunidad, ¿no? Dialogando, discutiendo, pero en Europa eso no ocurre, aquí son democracias representativas. ¿Cómo contienes tú una insurgencia popular en Europa? Tiene que pasar al Estado autoritario, y esa es una de las probabilidades que ocurren en ese tipo de sociedad. Estamos hablando de un retroceso posible en Europa en estos tiempos. Y a veces uno con los tiempos, uno dice, bueno, ¿y cuánto puede durar eso? No lo sé. Hay gente que dice que este invierno puede empujar una crisis sin precedentes en esos sitios. Y por supuesto, está el hecho que pareciera ser que, y quiero cerrar con esto, que el mecanismo que el imperialismo está buscando para que no haya y no aparezca un nuevo orden internacional es empujar el conflicto. Así como lo empujó en Ucrania, pareciera ser que en el caso de Taiwán están buscando que China pues se vea involucrado en un conflicto bélico allí. Hay gente que dice, bueno, ¿y cuál es la ganancia? Bueno, ocupar a China, en vez de ocuparse de su desarrollo económico y seguir avanzando, ocuparlo en un conflicto es un desgaste de recursos, de tiempo, de energía, de capacidades, como le está ocurriendo a Rusia, porque nadie me va a decir a mí que ese conflicto en Ucrania no tiene costos profundos para la sociedad rusa en general. Entonces, son mecanismos para evitar perder la hegemonía y el liderazgo en el cuadro geopolítico. Y creo yo que eso es lo que están atizando en Taiwán. Afortunadamente, el liderazgo chino pues ha actuado con firmeza, pero también con mucha prudencia frente al tramojo que le están mostrando allí. Entonces, yo soy de los que creo que vamos a un escenario muy complejo, cambiante, y que definitivamente amerita mucha observación, mucha discusión, y por supuesto, yo creo que es el tiempo en que la revolución bolivariana tiene que ejercer su liderazgo, convocando a las fuerzas que puedan luchar por la paz. Esa es la bandera incluyente y la que nos puede permitir a nosotros invitar a un gran frente internacional en defensa de la paz y poder colocar a los verdaderos guerreristas y poderlo desenmascarar, que no es otro que el imperialismo norteamericano y sus aliados, las potencias colonialistas europeas y alguno que otro actor que pueda aparecer. Pero creo que esa es la bandera fundamental nuestra. Y en eso, bueno, el pueblo venezolano tiene que estar consciente de que es muy compleja y difícil la coyuntura que estamos viviendo y que nos tocó
a esta generación que está aquí. No podemos nosotros dejársela a otras generaciones, tenemos que actuar con mucho coraje en este tiempo. Así que no me queda más que restar que, bueno, que Dios ilumine a nuestro liderazgo y a nuestra patria en una coyuntura tan compleja. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Saúl. Bueno, una excelente exposición que parte desde el compromiso de la búsqueda de un nuevo orden mundial, el reconocimiento de que otro mundo efectivamente es posible y que se garantice la paz. Hasta ahora, como siempre, la guerra ha apelado a diferentes medios, desde su carácter económico, que viene de los viejos tiempos, hasta lo que se utiliza en los tiempos actuales, la mediática, la diplomática, etc. En todo caso, se trata de vivir en un escenario muy complejo, donde se abren, desde luego, preguntas y nuevos horizontes. Vamos a presentar ahora a nuestro próximo ponente, Juan Carlos Valdés González, muy conocido por ustedes, además por el programa de televisión. Juan Carlos es abogado, especialista en Derecho Tributario, Financiero y Administrativo, magíster en Derecho Constitucional, experto en Economía Política, ex magistrado suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, profesor de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en convenio Tribunal Supremo de Justicia, Universidad Bolivariana de Venezuela, ex embajador de Venezuela en Barbados, asesor en la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, presentador del programa de economía Bosa con Valdés, que se transmite por Venezolana de Televisión los días viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias, hermano. Bueno, gracias a los organizadores de esta tertulia. Gracias a ustedes por estar acá. Fíjense, ya va, un segundito aquí. Fíjense, veo tan importante desarrollar este tema, porque una de las cosas que en lo particular estoy convencido, que para comprender lo que ocurre en Venezuela hay que comprender lo que está pasando en el mundo. Lo que ocurre en Venezuela es una consecuencia de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. ¿Y qué está ocurriendo hoy en el mundo? Y somos hasta privilegiados, como decía Saúl, de estar vivos en esta época donde hay fracturas, si se quiere, en el orden mundial y hay definiciones importantes en la historia nacional venezolana. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Hay un desplazamiento incuestionable de la hegemonía mundial. O sea, hay un bloque liderado fundamentalmente por Rusia y China que está desplazando la hegemonía que Estados Unidos todavía tiene. Todavía tiene. Por cierto, que Estados Unidos, de los imperios conocidos históricamente, aparentemente va a ser el que menos tiempo va a durar como imperio, ¿no? Porque podemos decir que Estados Unidos como imperio se llega a su cenit o se catapulta a partir de la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Bretton Woods que lo posiciona como digamos, la pieza más importante en la economía mundial pues, para ese momento y que logró mantener hasta todavía mantiene ese poderío en lo económico. Guerras económicas, como decía Saúl también, y de eso también estoy completamente seguro, absolutamente todas las guerras son económicas. De hecho, recientes estudios sociológicos así lo demuestran. O sea, que no hay. El principal móvil de toda guerra es el económico. Y si estamos hablando de un imperio, absolutamente todo imperio tiene tres características básicas. La primera característica básica de cualquier imperio es que es derrochador. Todo imperio es derrochador. ¿Okay? Y los bienes existentes en la tierra son finitos. O sea, tienen límite, todo bien tiene límite.
¿Qué pasa cuando un grupo humano es derrochador en el territorio donde habita? Bueno, en algún momento esos bienes que estás derrochando se van a agotar. ¿Y cómo haces tú para mantener ese nivel de vida de derroche? Si se te están agotando los bienes, tienes que ser expansionista, segundo característica de todo imperio, tienes que ser expansionista. Tienes que buscar en otra parte donde adquirir esos recursos pero necesitas algo fundamental para tú poder ser expansionista. Y es que tienes que ser guerrerista, porque nadie te los va a regalar. Tú no me vas a venir a quitarme, yo no te voy a dar mis bienes a cuenta de nada. ¿Ok? Entonces tienes que ser militarmente muy fuerte, porque te los vas a quitar a los demás. Bueno, Estados Unidos cumple con esos tres requisitos incuestionablemente. ¿Ok? Estados Unidos, no es un secreto para nadie, que consume aproximadamente el 24% de la energía fósil del planeta, solamente Estados Unidos, y más o menos la misma cantidad de energía eléctrica del planeta. O sea, un solo país consume casi una cuarta parte de la energía que se produce hoy en el mundo. Por eso es que muchos dicen, bueno, si hubiesen 10 Estados Unidos necesitaríamos otro planeta, pues, porque no produciríamos tanta energía como para ese nivel de derroche. Entendiendo eso, vemos que Estados Unidos, evidentemente, las guerras que promociona, que para él son ganar-ganar, debilitan a sus enemigos, buscan la manera de expandir su área de influencia energética en otras áreas del planeta, y alimenta su principal industria, porque no podemos olvidar eso. ¿Cuál es la principal industria de Estados Unidos? La de las armas. La de las armas. Estados Unidos, la industria de las armas es la que mueve la economía en ese país. Fíjense el tema de las Torres Gemelas, que eso es interesantísimo. Ayer estaba revisando algunos... Qué cuestión tan interesante lo de las Torres Gemelas. Hay varias teorías, ¿no? Hay un grupo de científicos estadounidenses que todavía están trabajando, estudiando ese caso, que una de las conclusiones que tiene, que de ser cierto lo de las Torres Gemelas, que fue un ataque externo, conspirativo y tan exitoso, porque de ser así fue muy exitoso, ahí también se rompen varias teorías de la física y teorías de la ingeniería. Por la forma, la primera torre, que el avión se estrella entre los pisos 97 y 99, cae como un castillo de naipes o de baraja, como decimos nosotros, como un castillo de baraja, cae 1 hora y tanto después, pero cae así, ¿no? La segunda torre, la sur, que el avión se estrella entre los pisos 79 y 80 y tantos, cae 45 minutos después. Un tiempo muy corto, y además la forma con que cayeron no era posible, o sea, no tenía ningún sentido, porque tuvo que haber quedado siquiera partes de los edificios, no quedó nada. Pero ¿a qué condujo eso? Si bien hay teorías que dicen que el propio gobierno lo permitió, que sí había una conspiración y el gobierno lo permitió, otras teorías dicen que fue el mismo gobierno que lo hizo. Lo cierto es que ¿cuáles fueron las consecuencias posteriores? Cualquiera que hayan sido el mecanismo a través del cual se consolidó o se perpetró ese hecho, las consecuencias posteriores son las interesantes a analizar. Fíjense lo siguiente: poco tiempo antes de la llegada de George W. Bush, que era el presidente para ese momento, y su vicepresidente, que no podemos olvidar este personaje interesantísimo, Dick Cheney, Richard Dick Cheney. Dick Cheney, en el Congreso de los Estados Unidos, su primer informe al Congreso de los Estados Unidos, antes del tema de las Torres Gemelas, dijo lo siguiente: está a una proyección de 20 años, estamos hablando del año 2001, a una proyección a 20 años, decía Dick Cheney, según su análisis en el Congreso de Estados Unidos iba a consumir mucho más combustible fósil y iba a producir mucho menos combustible fósil. Para aquel entonces también había una fuerza enorme dentro de Estados Unidos de los movimientos ecologistas que impedían a toda costa la explotación petrolera en Alaska y el tema ese del fracking, que posteriormente ellos por el desespero no le pararon a nadie, ¿no? Pero fíjense esto, eso lo presenta Dick Cheney antes del atentado de las Torres Gemelas, presenta ese informe y fue muy significativo esa expresión. Dentro de 20 años vamos a consumir mucho más energía fósil, pero vamos a producir mucho menos. ¿Ok?
pero también se había descubierto muy poco tiempo también atrás que en Turkmenistán se descubrieron importantes yacimientos de petróleo liviano. ¿Okay? Venezuela es la primera reserva del mundo, pero nuestro petróleo es fundamentalmente un petróleo pesado, ¿no? Y son pocos los países que tienen importantes reservas de petróleo liviano. Pero Turkmenistán se descubre que tiene petróleo liviano, buenas reservas de petróleo liviano. Pero resulta que Turkmenistán no tiene salida al mar. Tiene salida al mar Caspio, que eso es un lago. ¿Ok? Pero la salida tenía que ser por Afganistán. Afganistán, un oleoducto que pasara por Afganistán, Pakistán y saliera al Océano Índico. Que ya se iba a trabajar en eso. Pero mientras estuvieran allí los talibanes, Estados Unidos no iba a montar allí un oleoducto. ¿Okay? Es muy posible que eso fue una de las visiones, o esa fue la visión. Eso no lo estoy inventando yo tampoco, ni estoy siendo muy genial al decir este análisis. Eso ya lo había hecho un analista, un profesor de la Universidad de Cambridge, no, de una universidad famosa de Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre. Lo entrevistaron al respecto y él dijo, está muy claro, ¿okay?, que el ataque a los talibanes, a Afganistán, tiene que ver definitivamente con la posibilidad del oleoducto que pase de Turkmenistán, que pase por Pakistán y salga al Océano Índico, y tener petróleo liviano muy barato. ¿Cuáles guerras? Fíjense que ahí se dan dos escenarios interesantísimos, o dos conductas nuevas interesantísimas. No, una nueva y otra no tan nueva. ¿La nueva cuál es? La teoría del ataque preventivo, pues. ¿Ok? Vamos a atacar preventivamente ahora. Atacan de una vez la guerra con Afganistán, pero se van preventivamente con Irak. Recuerden que en el 2003 fue el ataque a Irak. Fue posterior, evidentemente, a las Torres Gemelas. Irak, un país petrolero, con un presidente para ese momento entrenado por la CIA, creado por la CIA, que fue Saddam Hussein, ¿okay?, que Estados Unidos financió a Saddam Hussein para que Irak peleara con Irán. Y recuerdan el famoso caso que se descubrió que Estados Unidos le vendía armas a los dos. Bueno, ahí insoslayablemente había o existía un elemento económico importante si enlazamos ese informe de Dick Cheney al Congreso de Estados Unidos, alertando el temor que tenían de que si en 20 años posteriores iban a producir menos petróleo e iban a depender mucho más. La dependencia es un elemento de debilidad de cualquier país. De hecho, la mayor debilidad de Venezuela en la actualidad es nuestra dependencia de importaciones. ¿Ves? Y eso es lo que en definitiva mantiene a Venezuela en una posición débil frente al ataque que Estados Unidos, incuestionablemente Estados Unidos y sus acólitos tienen en contra nuestra. Entonces, fíjense, ese bloque China-Rusia, importantísimo. Por cierto, una de las cosas, quiero hacer aquí un paréntesis, un break. Uno de los elementos que yo estoy convencido que logró, esa es mi opinión, claro. O sea, no he escuchado más nadie hablar de eso, sino que yo le tomé mucha importancia a ese hecho específico. En mi opinión, del por qué Estados Unidos no invadió a Venezuela en años, cuando estaba el loco de Donald Trump, porque yo no lo digo peyorativamente, Donald Trump es un tipo que mentalmente no está bien, ¿no? Él estaba decidido, bueno, y así en los libros estos que recientemente acaban de publicar, así lo dicen, él estaba decidido a invadir Venezuela. Yo creo que uno de los elementos, así es, uno de los elementos que frenó esa pretensión del gobierno de los Estados Unidos y fundamentalmente de su presidente fue una declaración que dio Lavrov en la ONU para aquel momento. Y como les dije a los compañeros antes de comenzar esta tertulia, me la aprendí, porque me pareció no solo tan solidaria, sino tan contundente, y que nos ayudó muchísimo desde mi perspectiva. Y dijo esto: si los Estados Unidos de Norteamérica invaden a Venezuela, nosotros vamos a ir a defender la soberanía de ese país.
Los gringos saben que los rusos no hablan tonterías. No hacen finta como ellos sí. Ellos sí amenazan y muchas veces no hacen nada. Los rusos no. Los rusos no hacen. Pero fíjense lo siguiente. ¿Qué está ocurriendo en este momento? En este momento, Estados Unidos, no sé si se descuidó en su política exterior, ¿ok? Puede haber ocurrido. Pero en esta época ocurrió algo que Kissinger, que lo nombramos hace rato, Henry Kissinger, había logrado neutralizar para mantener la hegemonía mundial de Estados Unidos. ¿Cuál era esa política que Kissinger logró y se ufanaba de eso? Evitar que Rusia y China se unieran. Y lo logró. Kissinger era amigo personal de Mao incluso. ¿Ok? Pero él logró que esos dos países nunca se unieran. Bueno, la política exterior, descuidaron esa política exterior, se une Rusia y China. Fíjense. ¿En qué ámbitos de la hegemonía mundial Estados Unidos ha tenido gran fuerza? En el ámbito militar, sin lugar a dudas, porque ya hemos hablado, en el ámbito económico, sin lugar a dudas, y en el ámbito comercial, que se une a lo económico. Está siendo desplazado, y desde mi perspectiva, ya fue desplazado en el ámbito económico con China. ¿Ok? En el ámbito comercial, perdón, con China. Porque todavía mantiene un poder financiero incuestionable en las finanzas del mundo. En el sistema bancario mundial, Estados Unidos tiene un poder incuestionable y lo mantiene. Y ha sido desde mi perspectiva también, ni siquiera desde mi perspectiva, ya eso es demostrable, desplazado en el ámbito militar por los rusos. Señores, los rusos tienen hasta ahora los misiles esos, ¿cómo se llama? Hipersónicos, que hasta ahora ningún otro país lo tiene. ¿Okay? Ningún otro país lo tiene. Que puede llegar desde Rusia a Estados Unidos en 12 minutos. Y si lo lanzan del espacio en 5 minutos. Es el tiempo de reacción que puede tener Estados Unidos con esos misiles de Estados Unidos. Que no hay ningún sistema antiaéreo ahorita que los detenga. Rusia es el único país que tiene aviones, oigan esto, que yo quedé asombrado, aviones de 6ª generación. Los aviones más modernos ahorita son de 4ª generación. O sea, él tiene 2 generaciones por encima unos aviones que tienen los rusos. O sea, los Estados Unidos saben el poderío militar de Rusia. No es casual que cuando Rusia entró en Siria, en el conflicto de Siria, por un lado entró Rusia y por otro salió Estados Unidos. Rusia, si quisiese destruir a Ucrania, lo destruye. Esa no es la posición de Rusia, ya lo destruye. ¿Okay? ¿Y por qué no interviene la OTAN directamente? La OTAN, que no es otra cosa que un parapeto que utiliza Estados Unidos para el desarrollo de sus políticas en esa región del mundo. O sea, porque vergonzosamente Europa se arrodilla ante las pretensiones claras de Estados Unidos. Estados Unidos los manda como los perros de presa. Ajá, fíjense. Este conflicto de Ucrania es interesante también. Y estoy de acuerdo, creo que Saúl también comentó algo de eso. Porque ante este desplazamiento que está ocurriendo incuestionablemente de la hegemonía mundial, donde el bloque China-Rusia juega un papel fundamental, y también Saúl nombró los BRICS, que no podemos soslayar a los BRICS, ¿okay? Porque en los BRICS nada más y nada menos está la India, que es una potencia en varios aspectos. Brasil, que como dijo también Saúl, Bolsonaro, ni tonto que fuese, ¿okay? va a contradecir las políticas de esa alianza importante. Sudáfrica, en fin, creo que Argentina estaba solicitando su anexión al BRIC, que por cierto nosotros deberíamos, porque ese es un bloque sin lugar a duda muy, muy poderoso. Pero también hay otros grupos, otros bloques regionales que se están dando en el mundo. Yo creo que el mundo no va a quedar tampoco unipolar, porque Estados Unidos no va a desaparecer como potencia. Eso también quitémonos de la cabeza que este desplazamiento va a conducir a que Estados Unidos desaparezca como potencia y después va a ser un país. No. Va a seguir siendo una potencia, solo que no va a dominar el mundo como lo está haciendo en la actualidad. Así, eso tenemos que entenderlo, pues. Pero nosotros también, yo creo que Venezuela, nosotros estamos del lado correcto e inteligente en ese juego de ajedrez. ¿Okay? Las guerras Rusia-Ucrania, bueno, voy a tener que parafrasear a Saúl, porque es que ese es el análisis que yo considero que es correcto. O sea,
¿Cuál es el análisis allí en el conflicto Rusia, el conflicto de Rusia y el nazismo en Ucrania? Porque me niego a decir que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Es la guerra entre Rusia y el nazismo instaurado en Ucrania. Una de las cosas fundamentales es debilitar evidentemente a Rusia. Toda guerra debilita, eso no es mentira, con excepción de Estados Unidos, porque Estados Unidos asusa las guerras y vende las armas. ¿Ok? O sea, ustedes no se han dado cuenta que todas las guerras que Estados Unidos promueve asusa bien lejos de América. Por eso a Estados Unidos tampoco le convenía una guerra aquí en Venezuela, porque ahora está muy cerca de él. Entonces, debilitar de alguna manera a Rusia, solo que no, ellos no contaban, como diría el Chapulín Colorado, no contaban con la astucia de Rusia. Y como decimos los venezolanos, indio picado de culebra, bejuco le para el pelo, pero eso no es experiencia. Ya Rusia lo habían sancionado, ya tenían tanto rato sancionándolo, ellos ya estaban preparados para las sanciones que le venían. ¿Ok? Y pudo contrarrestar e incluso mantener una fortaleza económica que en otro momento no hubiese podido resistirla, por el nivel de agresión y ataque de las sanciones. Pero fíjense lo que está en juego allí. La región de Donbass es la región más importante económicamente de Ucrania. Es la más. Si tú le quitas Donbass a Ucrania, ahí queda un bagazo. Eso es lo que va a quedar, un bagazo. Y les digo, y es lo que va a quedar, porque ya Kissinger también dijo eso. Ya olvídense que eso está perdido. Lleguen a una negociación. Por cierto, yo soy muy de la política de él era muy negociador. Lleguen a una negociación. Es lo mejor que puede, porque se va a desmembrar Ucrania. Polonia está a la saga para quitarle también territorio a Ucrania. Polonia está ahí al lado y considera que parte del territorio ucraniano es de ellos. Hungría también está reclamando. O sea, ahí no va a desaparecer Ucrania si no llegan a un acuerdo. Pero no llegan a un acuerdo, ¿por qué? Porque consiguieron el títere que no va a llegar a un acuerdo, porque además ese títere, según las malas lenguas, como decimos aquí en Venezuela, es uno de los bienes de exportación que podemos tener los venezolanos, el chisme, porque el chisme es muy bueno. Y según los chismes, Zelensky está ganando mucho dinero con las armas que le dan, que vende en África, y está ganando un dineral ese títere que mantiene una guerra que sabe que es imposible que la gane, que no hay posibilidad de que la gane. ¿Okay? Pero bueno, está la mediática internacional diciendo que los rusos están llevando palos, que sabemos que es absurdo. Porque fíjense algo, y valga esta disertación, les recomiendo un libro de Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, uno de los hombres más influyentes que tuvo Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Edward Bernays, por cierto, fue el que hizo presidente a Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era un imbécil, literalmente hablando. Y este tipo, con su conocimiento de la policía, consiguió que ese tipo, que Woodrow Wilson se convirtiera en un, qué sé yo, en un gran estadista. No, era un imbécil. Y siempre lo fue. ¿Okay? Pero él dice lo siguiente: todo el mundo es manipulable. En ese libro, lo pueden bajar por internet, porque gracias a Dios está por internet y se baja gratis. Se llama La Propaganda. Era el libro de cabecera, ese libro era el libro de cabecera de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels aprende de manipulación con Edward Bernays. Bueno, él dice todo el mundo es manipulable, solo hay que saberlo hacer y hacia qué lo vas a manipular. Pero algo que él dice allí que también es importante, no sé si lo hice en un escrito de Goebbels que lo leí, pero dice lo siguiente: la propaganda no está hecha para intelectuales. ¿Okay? Eso no está hecho para intelectuales. De hecho, la propaganda, mientras menos información tú manejes, es más efectiva, porque la propaganda no persigue que tú hagas análisis, persigue son sentimientos, que tú sientas odio o sientas afecto, más nada. Para eso es la propaganda. ¿Okay? Y el único antídoto más efectivo para la propaganda es el conocimiento, no hay otro. No hay otro. ¿Ves? Por eso ellos se hacen un esfuerzo enorme en grandes campañas publicitarias, publicitarias no, hay que hacer la distinción, propagandísticas, grandes campañas propagandísticas para ocultar las realidades, la realidad. El tema, me quedan 8 minutos.
Me da tiempo para hablar de Taiwán. El tema de Taiwán también viene por la misma, vamos a frenar a China, ¿ok? Que viene también avanzando, porque los chinos, mire, los chinos sí son avispados. Mi abuelo decía, Judy, no confíes en nadie que no le puedas ver los ojos. Los chinos son, mi abuelo decía que no confía en nadie que no le puedas ver los ojos. Los chinos no son imperialistas, literalmente hablando, ¿ok? Más bien ellos fueron hasta invadidos por los japoneses. Pero los chinos endeudaron a medio mundo, tienen endeudado todo el mundo. No hay quien no le deba plata a los chinos, ¿ok? Y es una forma de agarrar a la gente por el cuello. Bueno, eso es el primer acreedor de Estados Unidos, ¿ok? Y los chinos han ido avanzando, Y lo que sí tienen los chinos, desde mi perspectiva, que son aliados confiables desde la perspectiva de que no están buscando embromarte. Ellos normalmente buscan, bueno, ganar, claro, con sus ventajitas. ¿Ok? Porque como dirían los maracuchos, tienen sus marañitas también. Bueno, pero digamos, el castillo que está buscando Estados Unidos con Taiwán, y recordemos que Taiwán siempre ha sido China, siempre. Cuando los comunistas toman la China continental, el Kuomintang, que era el Partido Nacionalista, se fueron hacia esas islas y ellos nunca dijeron que no eran China, es una sola China, solo que ellos querían que el gobierno fueran ellos, pues, y se llamaban China, y todavía ellos se llaman China, ¿ok? La China, ellos se siguen llamando China, solo que ya el mundo los concibe como Taiwán. Y son un estado, entre comillas, limitado. ¿Por qué? Porque no tienen el reconocimiento mundial. ¿Okay? El reconocimiento mundial lo tiene la China continental, que es la China popular, el estado de China, la China popular, pues, la China comunista. Entonces, por ahí también tengo que frenar de alguna manera el avance de China. Y empiezo a meter casquillo en Taiwán. Y eso sí es un problema grave, es un problema separatista fuerte, porque como lo dije anteriormente, Taiwán es China, eso es China. Es como que el problema que se daría aquí si los maracuchos, y por ahí no está Tony, gracias a Dios, si los maracuchos, la idea peregrina, vamos a separarnos de Venezuela, no. Sí, entonces tampoco así, ¿ok? ¿Qué papel? Bueno, fíjate. Las estrategias de guerra, hermano Vladimir. Oye, les recomiendo, que yo estoy seguro que de los que están aquí la gran mayoría lo ha leído, si no todos, un trabajo de investigación que de mi perspectiva no es nada malo y abre bastantes luces, el que hizo Daniel Stulin sobre el Instituto Tavistock, ¿no? El Instituto Tavistock que son operaciones de guerra psicológica que se empezaron a trabajar antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y que en la actualidad juegan un papel fortísimo. Pero junto a ese, les recomiendo también el libro de Alan Doyle, El arte de la inteligencia. Ahí ellos, así es, bueno, ahí ellos describen, Judith, Alan Doyle describe cómo acabaron con la Unión Soviética desde adentro, cómo se metieron en la mente de los jóvenes. Ahí está dicho todo, porque ellos son descarados además. O sea, ellos hacen su fechoría. Después de un tiempo dicen, sí, lo hice yo, ¿y qué pasó? ¿Okay? Venezuela en este contexto. Como dije anteriormente, yo tengo la creencia que nosotros estamos del lado correcto, ¿ok? Con los aliados correctos. Venezuela tiene la dicha, tiene la virtud y la maldición a la vez de que Dios se quedó dormido en el momento que estaba haciendo el planeta, se le cayeron casi todas las riquezas y las cosas se cayeron en ese pedacito de tierra que hoy se llama Venezuela. Y todo el mundo nos quiere quitar las cositas que tenemos. Nosotros tenemos retos importantísimos. Uno, este es el principal reto de mi perspectiva, mantener la revolución bolivariana. Ese es el principal reto. Y eso pasa por dirimir nuestras contradicciones internas, que es natural. Una revolución sin contradicciones no es una revolución, ¿vale? O ya estaba consolidada, ¿ok? O no es revolución. Toda revolución es caracterizada
por un cúmulo de contradicciones que se dan en todo proceso, porque la revolución revuelve todo. En la actualidad debemos resolver nuestras contradicciones, pero en procura siempre, siempre, de mantener la fuerza y el poder de la revolución bolivariana, que se instaura en Venezuela desde mi perspectiva, desde la llegada incuestionable del presidente Chávez, si bien históricamente ya había luchas como las de Saúl, de Carajito peleando por esto, pero estábamos ya a partir del triunfo del presidente Chávez decide ponerle avance a eso con fuerza. Eso es el principal reto nuestro, ¿ok? Es el principal reto. Lo otro, el desarrollo de nuestra economía para solventar las debilidades que ya identificamos, la bendita dependencia. Nosotros no podemos seguir, o sea, la mejora de nuestra economía no puede ser que volvamos nosotros a producir petróleo para vender afuera, o que sacamos oro o coltán y vender afuera. Eso no es. Eso es lo que estamos es diversificando las materias primas que estamos vendiendo, pero seguimos siendo proveedores de materias primas y seguimos teniendo la misma debilidad, es decir, importar de todo. Y depender de una moneda para importar de todo, de una moneda que no es propia. Y ahí está. Y esa moneda que no es propia, que todavía pasa unos añitos mandando, que es el dólar, no podemos seguir dependiendo de eso. El trabajo de debate del que hablaba Saúl es importantísimo, ¿vale? Debemos seguir debatiendo entre nosotros. Así, claro, yo creo en el debate como creo en la crítica, porque la crítica, y oigan esto, y con esto sí voy a culminar, con esta reflexión sobre la crítica. A diferencia, la crítica no es hacer catarsis. La crítica no es sacarme mis frustraciones o señalar simplemente un problema. No, eso no es crítica, compañero. ¿Okay? La crítica en principio es un método de avance revolucionario. El primer método de avance, cuando las fuerzas revolucionarias no están en el poder político, es la lucha de clases. Porque tenemos que desplazar a la clase dominante. Pero una vez que asumimos nosotros el poder, ¿cuál es la primera método de avance? Pues la crítica y la autocrítica, porque es la que nos permite a nosotros, que estamos en el poder, lavarnos la cara y saber dónde estamos equivocados para seguir avanzando. Ese es el primer método de avance, fundamental, es un método de avance. Como le dije, no es una forma de hacer catarsis y de desahogarme. No. Entonces, pero la crítica tiene sus códigos de tiempo, modo y lugar. ¿Cuáles son? Yo debo hacerla en el momento oportuno, en el lugar correcto y de la forma adecuada. ¿Okay? No se trata de pegarle gritos a nadie. Pero para hacer la crítica tenemos obligatoriamente que estudiar profundamente el tema que estamos criticando. Porque estamos obligados a decir cuál es el método de rectificación de esa política o de ese error. Eso es la crítica. En consecuencia, ¿qué es la crítica? Una forma de buscar de ayudar a que la revolución avance. Eso es la crítica. En términos verdaderos, eso es la crítica. Si la entendemos así y la hacemos correctamente, en teoría, a lo que tú estás criticando deberían sentir de que tú quieres ayudar. Si no es así, o fallé en algo, no lo dije en el momento oportuno, de la manera correcta o en el lugar apropiado, ¿ok? Quizás me equivoqué en eso, o el receptor no tiene la formación suficiente para entender qué es una crítica y lo tomó a título personal. Error. Eso también ocurre. Nuestra revolución tiene que seguir avanzando. Muchos critican a la política, en términos generales, la política económica del gobierno, como muchos dicen que es neoliberal. Mira, también aquí muchos saben cuál es mi posición y la de Tony Bosch y la de otros en algunos aspectos de la política económica del gobierno. Sin embargo, yo pienso que es temerario, incluso injusto, decir que nuestro gobierno es neoliberal. Es un absurdo. Porque entonces diríamos que Lenin era el neoliberal o liberal en el momento que implementa la NEP en 1918 en Rusia. 1918, acaba de triunfar la revolución bolchevique. Y tienes que hacerlo, porque hay movimientos tácticos y estratégicos, ¿vale? Y él lo llamó, quizás debimos haberlo hecho nosotros en algunos aspectos, él lo llamó un paso atrás.
Ok, vamos a dar un paso atrás, porque si no se pierde la revolución. Hay que comprender, importantísimo que nos mantengamos informados de todo y para poder comprender, porque toda revolución, y una revolución como la nuestra, que yo no tengo duda que es una revolución, es compleja, compleja, y requiere de mucha información para entenderla medianamente. Gracias, camaradas. Thank you.